hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, este domingo 5 de julio del 2020. Damos gracias al Señor porque nos permite, hermanos, continuar compartiendo su palabra, continuar orando, continuar, hermanos, perseverando en la fe, perseverando, hermanos, en sus caminos. Y a pesar de estar en medio de la situación tan particular en la que vivimos, en donde a nuestro alrededor hay tanto dolor, vemos que la mano de la gracia del Señor también está presente, hablándole a los hombres, a sus corazones, para traerlos al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo Jesús. Así que en ese sentido damos gracias a Dios y oramos para que sus propósitos, los más difíciles de comprender por nosotros, sean cumplidos en la vida de cada uno de sus hijos, pero también sus propósitos para el mundo, para llamar a aquellos que necesitan conocer de estas buenas nuevas de salvación. Justamente esta semana que pasó, creo que el día viernes, en uno de los programas noticiosos, intentaron hacer un programa basado en cómo llevar esperanza, pero el presentador hablaba de cómo dar un mensaje de esperanza a aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen una fe. Y para esto él llamó a un panel de psicólogos, un panel de expertos psicólogos, y él insistía en sus preguntas diciéndoles, bueno, pero es que hay gente que no cree, no tiene una fe. Entonces, ¿cómo podemos darle esperanza a través de la ciencia? Decía él. ¿Cómo a través de la ciencia podemos nosotros dar un mensaje de esperanza para que, dadas las situaciones que la gente vive hoy en día, no se sientan decaídas, no se sientan deprimidas? ¿Cómo darles un mensaje de aliento a través de lo que la ciencia nos ofrece? Ustedes como expertos, ¿qué nos pueden decir?, le preguntaba a los psicólogos. Y al final de todas las entrevistas, pareciera que las respuestas que daban ellos no eran satisfactorias, y al final todos ellos, los expertos, concluyeron que la ciencia no era suficiente para dar esperanza al hombre. Era necesario acudir a Dios. Y esto, hermano, es una verdad. De hecho, uno de los psicólogos dijo que el aspecto espiritual del hombre es algo que está siempre presente en las conferencias de psicología a nivel mundial hoy en día. Es algo reconocido por los psicólogos como un aspecto muy importante. Y él mencionaba que los cristianos en particular tienden a tener una visión distinta, tanto de la vida como de la muerte. De hecho, el presentador admitió que él lo que le preocupaba justamente era que sucediera, por decirlo así, el escenario más fatalista, ¿no?, que es tener que enfrentarse a la muerte. Él decía, no me siento preparado para ello. ¿Sabe, hermanos? Muchas personas se sienten así hoy en día. Alguien dijo que no podemos vivir realmente hasta que no hayamos resuelto el problema de la muerte. Y es que ciertamente, como seres humanos, necesitamos, hermanos, tener cierta certidumbre. Y esa certidumbre solamente puede ser dada a través de la palabra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y a través de lo que las Escrituras nos revelan con relación a esta vida y a la vida venidera. Sin embargo, el mundo, con sus ciencias y con todo lo que ofrece, tiene siempre una visión limitada de las cosas. Y es ahí donde el mundo no puede comprender muchas veces cómo una persona puede llegar a tener paz en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto dolor, como una persona puede llegar a tener gozo a pesar de estar pasando por escasez y estar pasando por tantas situaciones difíciles.
¿Qué trae esperanza y qué es lo que hace la diferencia entre la perspectiva de una persona u otra que tal vez están pasando por la misma situación? Y esa diferencia, hermanos, solamente la hace el Señor Jesucristo. Así que como creyentes creo que es importante comprender cómo la obra de Cristo realmente nos permite tener esa visión, pero además de ello, en el contexto de lo que estamos estudiando, es que con su ascensión al cielo, el Señor envió a otro consolador, quien es el que nos guía, quien es el que sella al creyente y es la esperanza que nos sostiene cada día de nuestra vida en medio de esta situación. Es quien nos da sabiduría, quien habla en nuestros corazones, pero por sobre todo, hermanos, es quien nos da la certidumbre de que a pesar de que nos podamos encontrar incluso en una situación de muerte, podemos, como David, decir que aunque ande por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Es así la importancia, hermanos, de estudiar a la persona del Espíritu Santo, de estudiar su obra, de estudiar, hermanos, el poder que habita en nosotros, el poder de Dios que ha venido a morar en nosotros. Y cómo ese poder, hermanos, está para nuestro beneficio, para nuestra esperanza. Pablo dice con relación a los que han fallecido, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Ciertamente la muerte y la separación física pueden ser momentos dolorosos, pero como creyentes, hermanos, debemos estar listos con una perspectiva distinta, incluso en los escenarios en donde las pruebas parecen no tener mucho sentido para nosotros. Debemos saber cómo el poder de Dios opera en la vida de cada uno de sus hijos. Esta es una esperanza que el mundo no tiene. Es una esperanza que el mundo, hermanos, jamás tendrá. Hoy las personas están esperando que una vacuna aparezca. ¿Para qué? Para que puedan ser libres, pero para vivir en sus propios caminos, para vivir en sus propios pecados, porque se sienten restringidos por no poder hacer las cosas que siempre hacían en su maldad. Así que vemos que aunque el mundo está esperando esta vacuna, realmente para muchas personas esto no hará realmente la diferencia, porque continúan siempre bajo la esclavitud del pecado, continúan siempre bajo la infección que traerá no solo una muerte física, pero una muerte eterna, que es esa condición de muerte espiritual. Así que conocer a nuestro Dios me parece que es más importante hoy más que nunca. Como creyentes, saber cuál es su poder, saber, hermanos, cuáles son sus calificaciones para que nosotros podamos tener esa seguridad y podamos siempre ver hacia arriba cuando nos sintamos muchas veces con preguntas, cuando nos sintamos en incertidumbre, poder ir a la palabra de Dios y que todas las cosas puedan tener sentido para nosotros. Vimos anteriormente, estuvimos estudiando sobre el primer capítulo de Eclesiastés y cómo la perspectiva de lo que nos habla justamente Salomón es una perspectiva debajo del sol. Es una perspectiva de las personas que no tienen un entendimiento trascendente de la vida. Y es que cuando vemos el mundo desde una perspectiva solamente limitada a esta realidad, hermanos, entonces las cosas realmente no tienen ningún sentido, las cosas parecieran no tener realmente propósito, y es entonces donde la esperanza viene a desaparecer. Es así como vemos en todo el mundo como el número de suicidios y como el número de situaciones de violencia se va desbordando, porque la perspectiva del mundo es una perspectiva limitada.
Y solamente es cuando podemos ver por encima de lo que es este sistema bajo el sol, podemos ver por encima de las cosas de este mundo, es que todo comienza a cobrar sentido. Así que como creyentes debemos ver ese poder trascendente que está operando en nuestras vidas y que también opera en el mundo con el propósito de traer un mensaje de esperanza a todos. Así que vamos a orar pidiendo la guía del Señor esta mañana para comenzar nuestro estudio. Amantísimo Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra y por la persona del Espíritu Santo que has dejado para ser nuestra guía, para darnos consuelo, Señor. Te pedimos perdón, Padre eterno, por nuestros pecados. Reconocemos nuestras faltas, mi Dios, y no queremos presentarnos delante de ti con un corazón enaltecido, con un corazón lleno de soberbia, Señor, sin discernir realmente, Padre, que tú demandas santidad de cada uno de tus hijos. Señor, te pedimos perdón si en nuestro corazón ha habido incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, si hemos desconfiado de tus promesas y hemos trabajado, Señor, en nuestras propias fuerzas. Padre Santo, a través de este estudio, Señor, te pedimos que nos enseñes sobre la obra de tu Santo Espíritu, que nos enseñes, oh Dios, todas las maravillas que tu palabra nos revela a través de él, para que podamos ser edificados y para que podamos tener esa seguridad eterna en ti. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así que he escuchado muchas expresiones de la gente diciendo, bueno, es que el gobierno nos ha dejado solos, nos ha dejado a la mano de Dios. Y la gente no utiliza ese término de una manera correcta, porque básicamente lo que están diciendo es que nos han dejado solos. Porque si nos dejan en la mano de Dios es como que nos dejaran con nadie, ¿verdad? Así que he escuchado otras expresiones decir, bueno, no le podemos dejar todo a Dios, ni confiar completamente que Él va a hacerlo todo, ¿no? Sino que debemos apoyarnos también en nuestra ciencia, apoyarnos también en nuestras fuerzas. ¿Sabe, hermano? Es lamentable que el mundo no se dé cuenta que la situación que estamos atravesando como seres humanos es justamente debido a que hemos dado la espalda a Dios. Y Él justamente nos ha hablado a través de su palabra de que si bien el ser humano tiene la capacidad de decidir si seguir a Dios o no, Dios no le ha dado al ser humano la prerrogativa de decidir sobre las consecuencias de esa decisión. Así que si bien el hombre ha podido libremente decidir no escuchar a Dios y abandonar los caminos del Señor, lo que hoy tenemos simplemente es consecuencia de esas decisiones. Así que para aquellos que sí creemos en Él y que confiamos en Él, gloria a Dios que podemos estar en sus manos. Gloria a Él, que Él es nuestra guarda, que Él es nuestra roca, en quien podemos confiar. Y es así, hermanos, como hemos visto y hemos estado hablando sobre el señorío del Espíritu Santo. Hemos estado hablando y viendo sobre la persona del Espíritu Santo. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo no es una influencia, no es solo una energía, sino que es la tercera persona de la Trinidad con todos los atributos personales de un ser vivo. Y vemos entonces en nuestro estudio pasado sobre la presencia del Espíritu Santo, vimos también que Él es el Espíritu que da vida. Él es el Espíritu, hermanos, de vida que justamente es capaz de producir una nueva vida y traer al hombre convicción de pecado, de traer al hombre que arrepentido escucha la voz del Espíritu Santo para impartir en esta persona
una nueva vida y serle copartícipe de la vida divina que solamente en Él hay. Vimos cómo el Espíritu Santo es quien es capaz de traer esa vida al hombre. Y estuvimos leyendo en uno de los pasajes, en Juan capítulo 3, versículos de 3 al 5, justamente la conversación que Nicodemo tuvo con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le decía en este pasaje: salvo que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y luego continúa diciendo el Señor Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, hermanos, vemos que es necesario un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento opera cuando el hombre, a quien el Espíritu Santo trae convicción de pecado, responde a ese llamado. Y al responder, entonces el Espíritu Santo opera en él, ¿verdad?, esa convicción, y afirma en su corazón esa convicción, para entonces operar en él realmente una convicción que produzca una conversión total. Pero el responder o endurecer el corazón solamente puede venir por parte de la persona. Al final vemos aquí cómo la soberanía y la responsabilidad divina se unen con la responsabilidad humana. Y sin embargo vimos también de que no es únicamente el hombre en sus fuerzas al rendirse al llamado del Espíritu Santo quien puede producir en sí mismo un nuevo nacimiento, no, sino que el Espíritu Santo es quien produce ese nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien opera, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero tal vez alguien se preguntará, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo dé vida? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo realmente pueda darme esa seguridad de que Él es quien imparte esta vida? Es por eso que hoy vamos a hablar sobre cuáles son entonces las calificaciones del Espíritu Santo, cuáles son las pruebas que el Espíritu Santo nos da a través de las Escrituras para darnos esa seguridad de que en Él podemos tener vida nueva, podemos tener una vida eterna, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre estos aspectos en cuanto a lo que la palabra nos va revelando del Espíritu y su poder, y cómo su poder se ha manifestado no solo para impartir vida, sino también para sustentarla, y de esa manera poder nosotros tener la confianza de que el Espíritu Santo es quien tiene el poder realmente para hacerlo. En primer lugar, vamos a ver uno de estos aspectos con relación a su poder para dar vida y para sostenerla en lo que es la creación. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes, ¿verdad?, que nos revela el poder del Espíritu Santo, tanto para impartir vida como para sostener la vida. Vemos al Espíritu Santo como un agente activo y que manifestó su poder desde el comienzo de la creación. De hecho, uno de los comentarios que el Dr. Campbell Morgan nos da es que cuando él habla del origen y la preservación de toda la naturaleza, el Dr. Morgan nos dice que todo esto tiene su fundamento o su fuente del poder espiritual. El origen y la preservación de toda la naturaleza, nos dice, son espirituales, nos dice el Dr. Morgan. Y es así. Fíjense que si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, observe lo que vemos acá. Y leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que aquí vemos al Espíritu Santo, hermanos, moviéndose sobre la desolación, moviéndose sobre la confusión, moviéndose sobre el vacío. ¿Para qué? Para entonces poder traer el universo y ordenar el universo
de en medio del caos. Él trajo y sacó el universo, el cosmos entero, de en medio del caos, por su poder. De hecho, el doctor McIntosh, haciendo un comentario también sobre este hecho, él nos dice lo siguiente. Dice que se sentó meditando sobre las escenas de sus operaciones futuras. Solo él podría iluminar la oscuridad, hacer que la vida brote, sustituir el caos por el orden, abrir una extensión entre las aguas donde la vida podría mostrarse sin miedo a la muerte. Estas eran operaciones dignas de Dios, nos dice el doctor McIntosh. Así que es hermoso porque vemos que la primera mención que se hace de cualquiera de las tres personas de la Trinidad, o de una de las personas de la Trinidad, justamente es en cuanto al Espíritu Santo y en cuanto a su obra, en cuanto a su labor en la creación también, ¿verdad? Así que vemos al Espíritu Santo, quien fue, hermanos, quien trajo todas estas cosas de en medio del caos. Vemos su poder manifestándose, vemos al Espíritu Santo estando activo en medio de todas estas cosas. De hecho, Job testifica lo siguiente. Si usted se va a Job capítulo 26, versículo 13, dice que el Espíritu adornó los cielos, hablando del Espíritu Santo. Dice que por su poder Él adornó y puso todas las cosas en orden en los cielos. Mire qué hermoso estos pasajes. También hablando de todas las demás cosas creadas, tanto de las cosas animadas como inanimadas. El salmista escribió que al enviar al Espíritu, todas estas cosas fueron creadas y que es por el poder del Espíritu donde se renueva la faz de toda la tierra. Lo leemos en Salmo 104, versículo 30. Así que aquí, hermanos, tenemos declaraciones muy poderosas, muy importantes para nosotros. Porque cuando pensamos en la creación, cuando vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos nos habla de dos evidencias de la existencia de Dios, de dos evidencias del poder de Dios. Uno que se manifiesta a través de la creación y el segundo que se manifiesta a través de su palabra. Pero cuando vemos la creación y meditamos sobre ellas, hermanos, debemos entender que es por obra del Espíritu dador de vida, es de aquel Espíritu que sostiene la creación. Así que vemos aquí el gran poder que el Espíritu Santo manifiesta. Aunque esto, hermanos, puede ser un poco abrumador o incomprensible para nuestras mentes que son finitas, estos hechos los aceptamos también por fe y porque hay evidencia realmente de el diseño, evidencia realmente de que la vida no podría haber sido de otra manera. Hoy en día se enseña sobre evolución. Hoy en día están tratando a través de películas de ciencia ficción dar una respuesta al origen de la humanidad. Pero al final, hermanos, estas solamente son creaciones de la imaginación de personas que se rebelan contra el conocimiento de Dios. Así que debemos dar gracias a Él, ¿verdad? Debemos sentirnos alegres y confiados en cómo el Señor obra en medio de todas estas cosas. Estas son declaraciones poderosas que nos dicen que somos criaturas, que vivimos en medio de una tierra que ha sido creada y en esa creación el Espíritu Santo vemos su obra junto con la obra del Padre y con la obra del Hijo. Pero también, hermanos, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, no solamente vemos su poder siendo activo en la creación de todo lo que vemos y conocemos a nuestro alrededor, pero también vemos su poder en la creación del hombre. Vemos su poder en la creación del hombre. Es que el relato bíblico sobre la creación del hombre también encontramos al Espíritu Santo obrando de manera misteriosa, pero al mismo tiempo revelado de manera muy contundente en la palabra de Dios. Cuando vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 7, observe que
dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí a Dios creando al hombre ideal, un hombre creado a su propia imagen y semejanza, como nos dice en Génesis 1:27. Y si bien el hombre, hermanos, se formó del polvo de la tierra, aún en esa forma inmaterial, o en esa forma, material en que el hombre realmente era únicamente un recipiente vacío, un recipiente sin conciencia. Sin embargo, como resultado de la respiración del aliento del Todopoderoso, el hombre se convirtió, nos dice, en un alma viviente. Como nos dice la palabra en versículo 7 del capítulo 2, que el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Así que debemos comprender que sin el poder de vida y sin el poder sustentador de la vida del Espíritu de Dios, el hombre jamás, hermanos, hubiera podido haber entrado en su nuevo entorno o en una nueva relación, o en su nueva relación con Dios. Es que solamente gracias a este poder de vida que el Espíritu Santo imparte en cada ser humano es que el hombre puede entonces tener esa capacidad también de relacionarse con Dios. El hombre no es solamente un cuerpo. El cuerpo que tenemos no es el hombre, ¿verdad? Sino que, por eso vimos anteriormente, que el hombre se convirtió en un alma viviente. Y esto es gracias al aliento del Espíritu de Dios. Cuando vemos que una persona fallece, vemos solamente el recipiente, pero su alma permanece viva. Su alma permanece viva. En ningún momento se nos habla en toda la palabra, hermanos, que el alma del hombre se destruye o que es el final de las cosas. Si bien los naturalistas dicen que solamente somos compuestos químicos que reaccionan para buscar la supervivencia y que una vez que fallecemos eso es todo lo que hay, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada. Otros dicen que nos convertimos en polvo de estrella, ¿verdad? O llegamos a formar parte entonces del ciclo de vida. Sin embargo, la palabra nos revela otra cosa. La palabra nos revela que el hombre es un alma viviente, y esa alma viviente, gracias al aliento del Espíritu Santo, puede morar y manifestarse en nuestros cuerpos. Y esto es importante porque si vamos a hablar de la vida y de la muerte, es importante, hermanos, entender que el ser humano tiene un alma inmortal, y en esa inmortalidad el ser humano vivirá toda una eternidad, ya sea junto con Dios o separado de Dios. Por eso también vemos en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Vemos una declaración clara en donde se atribuye la creación del hombre al Espíritu Santo. Observe lo que dice Job 33, 4. Dice que el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dijo Job. De hecho, en efecto, el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Y siendo la tercera persona de la Trinidad y el creador de la vida, hermanos, también es capaz de dar vida eterna a aquellas personas que cesan de resistirse ante Él. Él es capaz de traer vida eterna a aquellos que dejan de endurecer su corazón y escuchan su llamado. Pero vemos entonces aquí, hermanos, que el Espíritu Santo muestra su poder tanto en la obra creativa de la naturaleza. Vemos al Espíritu Santo manifestando su poder de vida en la creación y la formación del hombre. Pero también, hermanos, veamos el poder maravilloso del Espíritu Santo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos al Espíritu Santo siendo el dador de la vida en la encarnación de nuestro Señor. Porque la palabra nos dice que, habiendo nacido de una virgen, si bien nuestro Señor no tenía un Padre terrenal, nuestro Señor sí tuvo un nacimiento natural. ¿Por qué? Porque Él poseía un cuerpo que la palabra nos dice que fue preparado por el Padre. En Hebreos 10:5 nos dice.
Así que el Espíritu Santo, vemos que el Señor, si bien no tuvo un Padre terrenal, sí tuvo un cuerpo y un nacimiento natural, un cuerpo que fue preparado por el Padre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la encarnación del Hijo, cuando hablamos de su participación en el cuerpo, vemos en Hebreos 2:14 también que nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que la concepción real del cuerpo de nuestro Señor en el vientre de la Virgen María es una obra, o se atribuye a la obra y el poder de vida del Espíritu Santo. Y cuando vemos los registros que la palabra nos da con relación a esto, cuando vemos que fue el poder del Espíritu Santo, la palabra es muy clara y es muy enfática. Y podemos ver varios pasajes donde nos habla que fue por el poder del Espíritu Santo en donde esta concepción pudo llevarse a cabo. Mira, por ejemplo, cuando María, en Lucas capítulo 1, versículos 34, vemos a María hablando con el ángel en cuanto a la posibilidad de concebir y traer a nuestro Señor. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 34. Respondiendo el ángel, le dijo, miren la declaración del ángel, lo que le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De la misma manera en Mateo, nos vamos a Mateo capítulo 1, versículos 18, nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Otro pasaje, mire Mateo capítulo 1, versículo 20. Cuando José llega a enterarse de la concepción de María, él estaba muy atribulado. Y en sueños el Señor le habla, dice: pensando él en esto, he aquí vino un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que para todos nosotros, hermanos, al ver los registros bíblicos, entendemos que la concepción del Espíritu Santo constituye uno de los más grandes misterios que la palabra nos habla. Vemos que esto fue una obra maravillosa, una obra inédita, una obra, hermanos, que realmente la misma palabra declara que es uno de los más grandes misterios de la Biblia. 1 Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es que cuando vemos a veces sobre enseñanzas o teorías en cuanto a los estudios que se hacen en el Génesis sobre situaciones fantásticas que pudieron haber sucedido al inicio de la creación, en donde muchas personas creen y manifiestan de que seres espirituales como ángeles o demonios también concibieron y formaron personas de carne y hueso en la antigüedad. Esto, hermanos, no tiene coherencia ni armonía con lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Por qué razón? Porque la concepción de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo una vez es un acto inédito. Ningún ser espiritual jamás ha podido, ni lo ha hecho, ni volverá nunca más a poder realizar un acto tan maravilloso como el acto que el Espíritu Santo llevó a cabo a través de la Virgen María. Y es por eso que en 1 Timoteo leemos una vez más que indiscutiblemente grande es este misterio, dice. Grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y jamás hemos visto, ni la Biblia nos enseña, hermanos, de que otro ser espiritual haya podido manifestar en carne o haya podido concebir más que el Espíritu Santo.
Así que todas esas enseñanzas que hablan sobre estas cosas realmente no tienen sentido a la luz de lo que la palabra nos revela en cuanto a lo que es el poder único de Dios para dar vida. Solamente el Espíritu Santo tiene esa capacidad de impartir, de dar vida y de sostenerla. Así que esto, hermano, nos debe llenar de humildad, nos debe llenar de fe, nos debe llenar de adoración al Espíritu de Dios. Y al ver la operación en la encarnación de nuestro Señor y ver cómo Él satisface, hermanos, y cómo Él cumple con todos los requerimientos para tener la capacidad de darnos vida a todos nosotros. De hecho, cuando vemos estas cosas, aquí podemos encontrar una tipología. Hemos hablado de lo que es una tipología anteriormente, ¿verdad? Y es que la tipología que podemos encontrar aquí, podemos encontrar la tipología de lo que es el nuevo nacimiento en el pecador. ¿Por qué? Porque el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo también es un tipo del nuevo nacimiento que opera en el pecador arrepentido por el mismo Espíritu. Recordemos que hemos hablado que el Espíritu Santo trae convicción de pecado al pecador. Es el Espíritu Santo, hermanos, que opera. No nosotros, es el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros solamente debemos ser portadores de la palabra de Dios y ser fieles portadores de la palabra de Dios, de las Escrituras, porque no es con nuestro poder de convencimiento, no son nuestras palabras, sino que es el poder del Espíritu Santo quien opera en el pecador arrepentido. Así que vemos aquí un tipo de nuevo nacimiento que opera en el pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que María rinde su cuerpo para que el Señor Jesús fuese formado en ella, de la misma manera, cuando un pecador, hermanos, cede ante el llamado del Espíritu Santo, este también permite que Cristo comience a ser formado en él, de manera que puede testificar junto con Pablo, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vemos entonces el poder del Espíritu Santo en todo esto. Hemos visto el poder en la creación, hemos visto su poder de vida en la formación del hombre, hemos visto el poder del Espíritu Santo en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos el poder del Espíritu Santo cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Así que vemos que en la cruz nuestro Señor murió. Esto nos habla de que Él no retuvo su forma física. Él no retuvo su forma física, sino que su vida fue tomada. Y al considerar entonces los registros, hermanos, en cuanto a la muerte de nuestro Señor, vemos que el Espíritu Santo, quien fue la agente en su concepción virginal, vemos también al Espíritu Santo estar presente en el Calvario cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida. Por eso leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14, la palabra del Señor nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios. Así que lo que vemos aquí es que en la medida que el Espíritu del Señor abandonaba su cuerpo en esa cruz, vemos que ahí también el Espíritu Santo estaba presente. Que nos dice que el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Vemos al Espíritu Santo presente, hermanos. Vemos al Espíritu Santo protegiendo aquello de lo que Él era responsable. Y vemos entonces a Cristo muriendo de la misma manera en que nació, muriendo bajo la sombra del Espíritu de vida, del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos y vemos este poder que el Espíritu Santo manifiesta, realmente no nos sorprende al leer también que el Espíritu Santo tuvo una participación activa en lo que fue la resurrección de nuestro Señor. Y es que
con la ascensión por parte de Cristo de la tumba, vemos que este hecho también está ligado completamente e indudablemente a la operación del poder del Espíritu Santo. Y de la misma manera en como su poder estuvo manifiesto en su concepción virginal, vemos también que estuvo manifiesto tanto en la cruz, cuando Él murió, pero también en su resurrección. En Romanos 8:11 leemos lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense bien, se lo voy a volver a leer otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto lo leemos en Romanos 8:11. Mire qué hermosa verdad es esta, hermanos. Esta es una hermosa verdad, porque ese mismo poder trajo resurrección, y por el mismo poder que demostró el Espíritu Santo al levantar a Jesucristo de los muertos, esa también es la promesa que hay en nosotros, de que el mismo Espíritu nos vivificará de la misma manera que lo hizo con Cristo. Por eso Pedro también dice lo siguiente: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que estas verdades son hermosas y son importantes para nosotros. Porque al encontrarnos, hermanos, en un escenario tan difícil como el mundo está viviendo, de tanto dolor, y en donde realmente esta situación, hermanos, puede tocarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ya sea por esta u otras situaciones, hermanos, el entender estas palabras realmente hacen la diferencia. Realmente hacen la diferencia en la perspectiva que tenemos de lo que es la vida, en la perspectiva que debemos tener en cómo enfrentamos las situaciones y cómo podemos descansar en las palabras que el Señor Jesucristo nos da. Y es que el Señor Jesús, quien era el Cordero de Dios sin pecado, murió por nosotros cuando su cuerpo fue clavado en la cruz, y cuando Él muere físicamente, vemos entonces que esa misma vida, hermanos, fue nuevamente puesta en su cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder dador que el Espíritu Santo tiene. Y con ese mismo poder y por ese mismo poder, entonces el Señor fue capaz, y fue así como Él se pudo aparecer ante sus discípulos, ante muchos otros testigos, y fue mediante el Espíritu Santo donde también el Señor le dio instrucciones a sus apóstoles, a quienes había escogido, según nos cuenta Hechos capítulo 1, versículo 2. Así que el Cristo resucitado fue resucitado gracias al poder de vida que el Espíritu Santo manifiesta, o que el Espíritu Santo tiene. Lo que Él habló, lo que Él actuó, fue por el Espíritu Santo en su cuerpo glorificado, así de la misma manera como era el Espíritu Santo morando en Él en los días de su humillación o en los días de su ministerio aquí en la tierra. Así que aquí vemos estas gloriosas verdades, hermanos. Son verdades divinas que nos prueban el poder que el Espíritu Santo tiene tanto para impartir como para sostener la vida. Y es que Él es el canal a través del cual aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, hermanos, pueden también venir y experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Así que de la misma manera en como el Espíritu Santo puede impartir vida física, hermanos, Él también puede impartir vida espiritual a cada persona que pone su confianza en Él. Así que el poder del Espíritu Santo, hermanos, es el que posibilita la regeneración y nos permite darnos cuenta cuando hemos nacido de nuevo. Y es que al habitar en la vida, en cada creyente, el Espíritu Santo también se convierte en testigo de que nosotros somos ahora hijos de Dios. Él es nuestro testigo y su
y su habitación puesta en nosotros, su sello dado a nosotros, hermanos, es justamente es lo que nos da esa seguridad, ¿verdad? De que al enfrentar estas cosas, hermanos, es su poder el que también nos traerá nuevamente a la vida. Así que es la operación del Espíritu lo que convierte al hombre en cristiano. Es la operación del Espíritu, hermanos, lo que imparte esa vida divina en cada creyente. Y es imposible, hermanos, es imposible tener vida eterna, es imposible saber si hemos sido salvos o no, si no poseemos el Espíritu Santo. No podemos decir que tenemos vida eterna, no podemos decir que hemos nacido de nuevo y no tener el Espíritu Santo. Nadie puede hacer esa afirmación. Nadie puede tener vida aparte del poder que el Espíritu Santo posee. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, hermanos míos, nos vamos a quedar aquí por esta ocasión. Vamos a hablar un poco en cuanto a lo que pasa cuando creemos en el Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando un pecador es convencido de pecado por el Espíritu Santo y cuando éste responde a esa convicción? En nuestro próximo estudio. Y estas verdades, hermanos, debemos atesorarlas en nuestro corazón, compartirla también con otras personas, para que si estas personas aún no han conocido, no han entendido la obra de Cristo, hermanos, este es el momento. De manera que ellos puedan experimentar la presencia del Espíritu Santo que viene a habitar en la vida de cada persona que reconoce sus pecados, que se arrepiente y que recibe ese regalo de salvación que Dios ha proporcionado a través de la obra completa de Cristo en la cruz, entendiendo de que así como Cristo resucitó como primicia para nosotros, de la misma manera, hermanos, el Espíritu Santo, dice su palabra, nos vivificará en aquel día. Y quiero leerles nuevamente el versículo clave que podemos tener para este día, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, amigo y amiga, si usted aún no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, todavía hay tiempo. Todavía el Señor continúa mostrando su gracia y continúa retardando su venida, porque su propósito es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Confíe en su palabra, confíe en la obra del Espíritu Santo, quien nos da seguridad de vida y quien nos trae esa paz que podemos nosotros tener en un mundo que no la conoce como el Señor Jesús la da. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la siguiente lección. Buen día.